reino de Dios. Sin embargo, los incrédulos, como el rico, estarán en el reino de los muertos, atormentados por el fuego que les destruirá en cuerpo y alma. Mateo 10, 28. Cuando una persona muere, el Señor recibe su espíritu, no el alma. Es decir, el Señor recibe esa energía que Él dio al ser humano, y que nos hace estar vivos. Y entonces la persona duerme en el polvo de la tierra. Hechos 7, 59 al 60. Y despertará el día de la resurrección. Entonces es cuando los verdaderos cristianos estaremos con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 14 al 17. Observe bien este pasaje. Primera de Tesalonicenses 4, 17. Pablo dijo de forma muy clara que los cristianos estarán con Jesús cuando Él venga en gloria. Por lo tanto, es absolutamente falsa la doctrina cristiana de que un cristiano parte con el Señor cuando muere. El cristiano que ha muerto reposa en el polvo de la tierra, hasta que el Señor venga en gloria por segunda vez. Entonces los santos estarán con el Señor. Apocalipsis 6, 9 al 11. Los que enseñan la doctrina de la inmortalidad del alma siempre citan ese pasaje. Según ellos, las almas de los santos están en el cielo. Incluso los papistas enseñan que esas almas están intercediendo por nosotros ante Dios. ¿Enseña eso ese pasaje del Apocalipsis? De ninguna manera. El texto no dice por ninguna parte que esas almas de los mártires estén en el cielo, sino que Juan las vio debajo del altar de sacrificios. Y estar debajo del altar no es estar en el cielo. El pasaje es enteramente una prosopopeya, una figura metafísica, semejante al pasaje del rico y Lázaro. En dicho pasaje se hace hablar a personas muertas, como si estuvieran vivas. Todo el pasaje es una ilustración simbólica, pues el Apocalipsis está repleto de ese tipo de ilustraciones simbólicas, no literales. La Biblia dice que el alma, la vida, está en la sangre, porque la sangre es la portadora del oxígeno que nos da la vida. Pero carne con su vida, alma, que es su sangre, no comeréis. Génesis 9, 4. Porque la vida, alma, de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida, alma, de toda carne es su sangre. Versículo 17, 14. Por lo tanto, la sangre es sinónimo de vida o alma. Cuando en Apocalipsis 6, 9 al 11 leemos que las almas de los mártires estaban debajo del altar, clamando a Dios, lo que significa sencillamente es que las vidas de esos mártires cristianos habían sido sacrificadas, y su sangre, su alma, simbólicamente estaba clamando a Dios pidiendo justicia, de la misma manera que la sangre, alma, de Abel clamaba a Dios desde la tierra. Génesis 4, 10. Interpretar ese pasaje como lo hacen los papistas y los cristianos evangélicos es una aberración ridícula y una falsificación del texto sagrado. Lucas 20, 38. Los papistas y evangélicos también citan siempre ese pasaje, para enseñar que los muertos no están muertos, sino vivos en un más allá. Veamos lo que dijo Jesús. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. En ese pasaje, Jesús no estaba hablando de la inmortalidad del alma, sino de la resurrección de los muertos. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar. Lucas 20, 35 al 37. Por lo tanto, para Dios todos los muertos están vivos, porque Él los ve resucitados. Dios no está sujeto al tiempo como nosotros, sino que Él llama a las cosas que no son, como si ya fuesen. El cual da vida a los muertos, y llama a las cosas que no son, como si fuesen. Romanos 4, 17. Es únicamente la resurrección lo que hará vivir a los muertos. La doctrina de la inmortalidad del alma es absolutamente diabólica. Ni Jesús ni sus apóstoles la enseñaron jamás, ya que lo que ellos enseñaron fue la resurrección de los muertos. La doctrina diabólica de la inmortalidad del alma se introdujo en la Iglesia de Dios cuando ésta se corrompió con la filosofía griega de Platón, el cual sí que enseñaba la inmortalidad del alma. Esa filosofía falsa era creída por muchos de los padres de la Iglesia, y fueron ellos los que la introdujeron dentro de su cristianismo universal o católico.
Los herejes papistas y evangélicos también suelen citar los textos de 2 de Corintios 5, 8 y Filipenses 1, 23 para apoyar la doctrina de la inmortalidad del alma. Sin embargo, en esos pasajes no se dice por ninguna parte que el alma sea inmortal. Pablo dijo sencillamente que quería librarse de este cuerpo mortal y estar con el Señor. Él deseaba morir, partir, para estar con Jesús, porque Pablo sabía que el siguiente evento después de la muerte es la resurrección. Cuando morimos, nuestro espíritu parte del cuerpo, y es recibido por el ungido. Hechos 7, 59. Pero no somos nosotros los que partimos con el ungido, sino que es el espíritu que Dios puso en nosotros, es decir, la energía que nos da la vida. Juan 6, 63. Nosotros partiremos con el ungido únicamente cuando Él venga, y los suyos sean arrebatados. Entonces es cuando estaremos con Él. Primera de Tesalonicenses 4, 17. Si los santos fueran con el Señor en el momento de la muerte, entonces Pablo jamás habría dicho esas palabras registradas en Primera de Tesalonicenses 4, 17. La resurrección es un despertar, y sucede después de la muerte, no en el momento de la muerte. En otras palabras, entre la muerte y la resurrección pueden pasar miles de años. Por lo tanto, resumiendo, el verdadero cristiano cree en la vida después de la muerte. Pero esa vuelta a la vida de los muertos en Jesús ocurrirá cuando Jesús venga en gloria. Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 16. Entonces este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción, y este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. Primera de Corintios 15, 50 al 54. Dicho en otras palabras, cuando los cristianos muertos resuciten, el cuerpo corruptible desaparecerá de los sepulcros, y será transformado en un nuevo cuerpo glorioso e incorruptible. Filipenses 3, 20 al 21. La transfiguración del Mesías y la aparición de Moisés y Elías. En Mateo 17, 1 al 7 leemos el relato de la transfiguración del Mesías y la aparición de Elías y Moisés. Muchos ignoran que este suceso fue sencillamente un aucar, es decir, una visión profética anticipada, pues eso es lo que fue. El propio Mesías dijo bien claro que se trataba de una visión. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Mateo 17, 19. Ese tipo de visión entra en el mismo grupo de visiones proféticas anticipadas que Juan tuvo en el Apocalipsis, donde él vio hechos que sucederán en el futuro, como si estuvieran ocurriendo en el presente, o ya hubieran ocurrido en el pasado. Es decir, Juan simplemente estaba viendo el futuro como si lo estuviera viendo en una gran pantalla de cine. Lo mismo sucedió con la visión de la transfiguración. Los apóstoles estaban viendo una visión profética anticipada del futuro reino de Dios en la tierra, cuando Moisés y Elías estén resucitados y en compañía del Mesías glorificado. Este pasaje no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Simplemente fue una visión profética anticipada. El ladrón arrepentido. Los que enseñan la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma siempre citan el pasaje de Lucas 23, 43, referente al ladrón arrepentido para apoyar su doctrina. Hagamos un análisis sencillo de esas palabras de Jesús registradas en Lucas 23, 43. Jesús estaba crucificado, y uno de los ladrones que estaba crucificado junto a Jesús le dijo al otro ladrón: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este Jesús ningún mal hizo. Versículo 41. Luego, volviéndose a Jesús, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 42. Observe que el ladrón arrepentido no le pidió a Jesús que se acordara de él cuando su alma se fuera al cielo, sino que se acordara de él cuando Jesús viniera en su reino, es decir, cuando regresara a la tierra con gran poder y gloria. El ladrón arrepentido creyó en la futura venida gloriosa del Mesías para reinar. El ladrón arrepentido, como buen judío que era, no creía en la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Él creyó las palabras de Jesús, y en su promesa de regreso a la tierra para reinar. Este personaje seguro que había escuchado en otras ocasiones los discursos de Jesús, y le había oído hablar de la futura venida gloriosa del Hijo del Hombre para reinar. Esa petición del arrepentido ladrón a Jesús implica lo siguiente. 1. Para el ladrón arrepentido Jesús era un rey, pero que aún no había recibido el reino, porque dice que se acuerde de él cuando venga en su reino. 2.
En algún tiempo futuro Jesús vendrá en su reino. 3. Cuando Jesús venga en la gloria de su reino, entonces se